Y bien, esta vez Radio Nacional, diremos así, no ha querido dejarlo escapar y por ello estamos aquí frente a él con nuestro equipo grabador para que nos diga algunos de sus muchos recuerdos vinculados con su noble quehacer en la entonces incipiente y hoy pujante actividad petrolera argentina. Señor Fuchs, tenemos ya una primera pregunta a flor de labios. En cada aniversario del feliz descubrimiento del petróleo en territorio nacional, se recuerda que el mismo fue encontrado en forma casual. Esto se ha dicho y se ha repetido y se ha desmentido. Ahora queremos preguntarle a usted, ¿es esto rigurosamente exacto? ¿No se estaba entonces perforando acaso para buscar petróleo? Querido pueblo, buenos días. Ya estamos en ese momento para aclarar a ustedes con exactitud, con toda verdad, cómo fue el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, 13 de diciembre de 1907, a 10:30 surgió el petróleo. Bien, va a explicar fundamental cómo fue la cosa. 1906, el director, ingeniero Ermita, tenía la validad para comprar una nueva máquina Vauxhall en Viena, Austria, para perforar el segundo pozo, porque, querido pueblo, el primer pozo se echa con máquina de rotación y desgraciadamente se clavaba la herramienta, como dice el perforador, en la profundidad 175 metros. Hecho todo prueba para sacar y salvar el pozo, pero todo el trabajo era inútil. Dejaba el pozo número 1 que estaba en el propio pueblo Comodoro Rivadavia. Bien, como decía, el señor Ermita consiguió para comprar esa máquina Vauxhall percusión con inyección. Era austríaca, ¿verdad? Austria. Ese tipo era apropiado en ese terreno, en ese tiempo. Bien, para iniciar los trabajos me llamaba en Melhus o Estrasburgo el encargado de negocio argentino para hacer un contrato conmigo de 2 años como perforador y como encargado del equipo perforador que Ermita compró. Bien, compró eso y salió. Y yo firmé el contrato el 1 de octubre de 1907 en 1906, que quiere decir en Hagenau. Pero usted vino recién en 1907, en los primeros meses del año, ¿verdad? Sí, el 3 de enero de 1907 desembarcamos nosotros con mi esposa en Comodoro Rivadavia, ¿no? ¿Y los trabajos se iniciaron enseguida? Con muchas dificultades, se comprende, era el transporte de esa maquinaria porque algunas piezas eran muy pesadas, ¿no? Pero gracias, puedo decir hoy, que el comisario de Porcel era el principal ayuda en esa cosa y con todo era un gran patriota. El 18 a 20 de marzo recién podía empezar a perforar, ya el aparato instalado completamente. Naturalmente con muchas dificultades
porque el agua por la caldera tenía de buscar en manantial Rosales, que son 15 kilómetros del punto de perforación en Caritas, sin camino y nada. ¿No? Bien, pero con toda paciencia y todo, se hemos seguido perforando. Bueno, señor Fuchs, díganos ahora cómo ustedes trabajaban en esos momentos con el equipo, ese perforador que usted en cierto modo dirigía como técnico. Queremos saber, por ejemplo, los elementos con que contaban, qué dificultades tenían, los hombres que trabajaban, en fin, todas esas cosas que son interesantes como recuerdo y como anécdota, ¿verdad? Voy a explicar las principales dificultades que tenía esa perforación para llegar a 540 metros. Es especialmente el agua dulce para la caldera. El carbón tiene de venir de Buenos Aires y se comprende en esa época, 1906, no ocurría cada semana un barco, muchas veces tuvo 15 días, 3 semanas, no había barco y faltaba carbón. Y como repite nuevamente, el agua dulce tenía de buscar en carrito 15 kilómetros, ¿no? Aparte de todo eso, tenía de empezar con perforadores que nunca he visto una máquina. Y no esos perforadores saben muy bien que no se puede hacer un equipo completo de hoy a mañana. Necesito mucha práctica, muchísimo práctica. Y después de perforación faltaba también elementos de reposo de maquinarias y todo. Al fin, todo eso, llegamos a 540 metros. Repito, en 480 metros ya venía la orden de parar en 500 metros porque la casa vendedor de esa parada garantiza solo y solo hasta 500 metros. Naturalmente, querido pueblo, en esos años una máquina de esa clase no es para arriesgar y romperte hoy o mañana, ¿no? Costaba mucha plata y mucho sacrificio para conseguir, eso sabía muy bien Hermita, ¿no? Pero ya con esa orden así, tomabas tu doble precaución, doble refuerzo de esas piezas que puede romper. Así poco a poco llegamos a 500 metros, 520 metros. Allá, querido pueblo, allá yo he encontrado sospechosos terrenos, no sospechosos para el maldad. Contrario, el terreno era verdaderamente petrolífero ya. Con vetas, ¿verdad? Con No, vetas tornasoleadas. era una zona que se llama Horizonte Madre, ¿no? Es gracias a eso que yo tenía práctica porque tuve 7 años en la zona petrolífera semejante como esa en Alsacia, se llamaba Pechelbronn, así. Y con esa práctica, con ese cuidado y todo, hemos llegado a 540 metros de profundidad, a donde era ya el final del horizonte madre petrolífero, ¿no? Ahora ya ustedes, con esa sospecha, digamos así, de que se encontraban frente a terrenos presumiblemente petrolíferos, ustedes ya siguieron perforando. Hasta 540 metros. Allá Siguieron perforando porque ya tenían la sensación de que iban a encontrar no agua sino petróleo.
se comprende en 520 metros ya era sospechoso ya de ser petrolífero, pero no era completo. Recién desde 535 metros hasta 540 metros era el verdaderamente horizonte petrolífero, ¿no? Y allá se paró por no hacer una maldad y entrar en las aguas inferior de la capa petrolífera, que sería la muerte de todo el pozo y todo el petróleo, ¿no? Claro. Eso se sabe muy bien y puede preguntar cualquier técnico, dice cuidado por el agua inferior ¿Y del pozo. había emanación de gases? Poco. Poco. El primer pozo poco y en el momento menos todavía porque hemos perforado con inyección muy gruesa. Tal vez era 1100 o 1200 máximo así para sostener las paredes de la perforación. Ese perforador me comprende inmediato, ¿no? Tal vez mucho del pueblo no sabe es así que tiene de hacer con esa inyección. Claro. Bien, ya llegamos, ya tenemos la seguridad que es el petróleo, ¿no? No se sabía cuánta cantidad y qué calidad todavía no sabemos. Además, la perforación era intubada hasta 360 metros y nada más. Y no había más caño para intubar hasta la zona petrolífera, como es la costumbre y la seguridad del pozo. Bien, a varios señores yo explico claramente qué precauciones hemos tomado por no interrumpir el pozo íntegramente todo. Poco a poco hemos sacado la inyección reemplazando muy natural con el petróleo, ¿no? Y así seguimos 6, 7 días hasta que el pozo estaba todo lleno con petróleo, ¿no? Señor Fuchs, nosotros nos imaginamos la emoción de todos ustedes al encontrar petróleo. Díganos alguna cosa que recuerde sobre ese momento histórico. Además también cómo fue recibido ese acontecimiento por la población. Por esa gran suerte, esa enorme riqueza que surgió del pozo era dividida en dos aspectos del pueblo. Primero, es el pueblo, tú puedes decir, ese pueblo pobre, trabajador y todo, quería agua para tomar, agua y agua. Había también comerciantes yo de paseo y sentado ya, pícaro y inteligente, ya sabía que es una riqueza formidable acá y aplaude y dice sigue, sigue, sigue. Qué riqueza, ¿eh? Así es todo, porque esa gente ya sabía que quiere decir petróleo, ¿no? Así es. Además, Algunos creo que le llamaban betún, otros le llamaban aceite de la tierra, ¿no es así? sí, sí, todo, y hasta todo un grupo de mujeres pobres, todo decía, es el combustible que tiene el diablo en el infierno para quemar siempre nuestra alma. Gracioso. Es- Entonces parecía un maleficio. Esa cosa no me olvida nunca. ¿Y sabe por qué? Yo puse un barril lleno de petróleo y emprendió fuego. Naturalmente, la llama era enorme, el humo enorme, y esa pobre mujer dice sí. Esos son los combustibles que tiene el diablo en la tierra para quemar siempre de los almas. Eso es como estar sentado sobre una gran riqueza y desconocerla, Sí. ¿verdad?
Desde luego entonces que ustedes los técnicos recibieron eso con gran entusiasmo. Ahora, inmediatamente ustedes, por supuesto, comunicaron la novedad a las autoridades de Buenos Aires, a la superioridad, ¿verdad? Naturalmente con obligación como empleado y con la rapidez y el entusiasmo que hemos tenido en el mismo pozo cuando viste ese fluido negro discutido que se llama Erdöl o se llama queroseno. En alemán, petróleo, ¿verdad? Sí. Erdöl es en alemán petróleo, ¿no? Y discutido entonces todavía al final que se llama queroseno. Y entonces, todo lo entendieron. Y así se siguió el telegrama hasta la mina, ¿no? Bien, señor Fuchs. Ahora díganos qué se hizo después del descubrimiento, después que ustedes ya estuvieron frente a esa realidad, hermosa realidad de hallar petróleo. Ustedes comunicaron a las autoridades, al Ministerio de Agricultura, en fin, a la División de Minas, de Geología e Hidrología. ¿Y qué se hizo después de eso? ¿Qué hizo usted con el petróleo? Vamos a ver. Es muy natural que una vez surge el petróleo, es la obligación del técnico para constatar cuánto puede traer por día y a dónde puso ustedes el petróleo. Entonces, quiere decir, hemos extraído el petróleo para conservar o para depositar, hemos hecho un tanque en tierra que era apropiado de hacía impermeable. En esa forma hemos podido constatar la cantidad diaria de petróleo, la producción diaria que es indispensable para indicar a la superioridad y la calidad también, ¿no? ¿Se enviaron muestras? Efectivamente, vino con la dirección general inmediata 50 cascos que cada uno 200 litros para llenar y llevarlo allá. Ese petróleo se ensayaba inmediata en el ferrocarril sur, para el ferrocarril sur en la locomotora, ¿no? ¿Era un petróleo de buena calidad? De muy buena calidad, muy buena. Señor Fuchs, yo me imagino que después de tener la evidencia de la posesión de esa riqueza, las autoridades se habrán empeñado en querer ampliar la zona de exploración. Efectivamente, una vez constatada la calidad y la producción diarios, que era 50.000 litros diarios, entonces ya terminó ese pozo y sigue lentamente de depositar el petróleo en el depósito en tierra que hemos hecho. Eso es. Ahora bien, como sabía que la máquina era efectivamente muy chica, muy débil para seguir en esa profundidad, entonces la dirección de minas apuró y mandaba una máquina de 1000 metros de capacidad. Mayor capacidad. Sí, hasta 1000 metros, efectivamente. ¿Y eso llegó enseguida, más o menos, dentro de pocos meses? Usted comprende siempre, claro, sí, 6-7 meses así, sí, tardó algo. siempre. Sí. Bueno, entonces hecho con esa máquina, primero el pozo 4, con la maquinita viejo empezaba el pozo 3. Eso es. A llegar a ese campo de gas que tenía una cúpula, surgió el gas enormemente grande y destruyó toda la torre y parte de maquinaria, ¿no? ¿Ustedes tomaron precauciones para que no ocurrieran accidentes frente a las emanaciones de gas? Eso sí,
y no necesitaba mucho de preparación porque como soplaba el viento continuamente, No había peligro en realidad. no había peligro. No. Díganos, señor Fuchs, de esos pozos perforados en aquel entonces, estamos hablando de 1907, cuando se descubrió el petróleo, ¿hay todavía algún pozo en actividad? Efectivamente, con la máquina grande que mandaba las minas, empezaba enseguida en 1908 el Pozo 4. ¿Y está en actividad el pozo 4? Todavía tarda 2 metros cúbicos diarios a pumpeo, ¿no? Extraordinario. Porque hay que comprender primero, era el pozo surgente. Ya disminuyó la presión y todo, entonces hay que pompear. Igual como el pozo número 2. ¿No? Y el pozo número 3, de una erupción de gas formidable, destruyó la torre de madera completamente, ¿no? Entonces tú necesitaba mucha reparación y todo, y dejaba esa maquinita solo, ¿no? Eso es. Con la grande máquina que hecho el Pozo 4, fui para iniciar el Pozo 7 en la playa. Sí. Efectivamente, 1910 al principio, creo que era enero así, ya terminó el pozo con buen éxito. En ese tiempo se recibió un telegrama que dice solamente va presidente, ¿no? Entonces ya sabía que tenía que preparar todo para recibir el presidente. ¿Qué presidente? El doctor Figueroa Alcorta. Ese, sí. Ahora, díganos, señor Fuchs, y esto creo que va a ser bastante interesante como hecho anecdótico, ¿qué presidentes, después del descubrimiento, visitaron Comodoro Rivadavia? Primero. ¿Fue Figueroa Alcorta? Primero. Y el doctor Irigoyen, en la primera presidencia fue también. Eso es. Figueroa Alcorta era solamente 2 días allá porque él venía especialmente para inaugurar el ferrocarril Comodoro Rivadavia a la colonia Sarmiento y aprovechó para visitar el campamento petrolífero, ¿no? En donde se acababa de encontrar petróleo. Ese. Ahora bien, el más importante era cuando llegó del doctor Irigoyen, ¿no? Sí. Ese sí es un famoso, ¿no? Era un famoso. Ahí, ¿usted recuerda alguna anécdota especial del presidente Irigoyen? Oh, sí. Muy interesante. Frente, ¿no? por ejemplo, al descubrimiento, al hecho de tener petróleo, frente a los pozos. Sí, había terminado el pozo 67, que surgió 400 metros cúbicos de petróleo por día, a la lomita allá para kilómetro 5, para saber más ustedes. ¿Y él lo vio eso, con sus propios ojos? Oh, varias veces él caminaba de la mañana hasta la noche, pozo por pozo, y ve todo cómo se trabaja. Adelante del pozo que surgió, decía claramente, esa riqueza nacional, esa riqueza hay que guardarla, ¿no? Y claro. Bien, pero dice, el petróleo es sucio y pegajoso, ¿no? Y muchos gobernantes tenían dificultad hasta que tiene de salir, ¿no? ¿Era una alusión política eso? ¿Eh? ¿Era una alusión política? No, posiblemente no, porque, no, porque doctor Irigoyen hablaba con todo franqueza, ¿no? Sí. No. Porque parece que algunos entendieron ver en esa expresión de Irigoyen algo así como una insinuación política del futuro, por ejemplo, tentación por parte de muchos funcionarios, gobiernos, en fin, que actúan alrededor de esta industria del petróleo, ¿no? Que hoy día ya sabemos qué importancia tiene dentro de las relaciones políticas también entre pueblo y pueblo, ¿no? ¿Verdad? Entre países y países. Yo creo no tenía... No.
Él sinceramente estaba persuadido de que estaba frente a una enorme riqueza, ¿verdad? Sí, y él dice segunda vez, yo leyendo sobre el petróleo muchas cosas, muchas de cosas y muchos muertos y muchas otras cosas que el gobernante tenía de salir, ¿no? Sí. Díganos, señor Fuchs, ¿usted recuerda de que se haya producido algún accidente en todos esos trabajos, digamos, preliminares al comienzo de esta industria nuestra, hoy poderosa industria? Entonces, en esos trabajos de ustedes, ¿recuerda usted algún accidente de importancia por imprudencia, por ejemplo, de algún operario o por desobediencia, digamos, de las instrucciones, ¿no? No, hasta 1914, naturalmente se trabajaba muy despacio, ¿no? Muy despacio, evitaba todo el accidente y todo, ¿no? Después del 14 ya vino más máquina europea todo y vino también técnica nuevos y todo para agrandar Sí, sí. la zona, No, yo ¿no? me refería, por ejemplo, a algún accidentado grave, eso no pasó, ¿no? El único era el jefe sondeo Wolf que perdió la vida Ah, ah, para el accidente que rompió el cable y cortaba la sí, sí, pierna, sí. ¿no? Bueno, eso fue Y una... los otros, mire, YPF tomaba toda precaución. Tenía el casco de acero, ¿no? Tenía el zapato bien cuartado así que no pasa nada. Tenía de trabajar con guantes por no lastimar los dedos o las manos y todo eso. En esa forma, YPF tomaba inmediata toda precaución, ¿no?